Así que pensé que sería apropiado en esta mañana pensar un poco en el rol, el papel de las buenas obras en la vida del cristiano. Ahora, acá en Grace, en nuestra iglesia, hemos sido muy bien instruidos en cuanto a la relación entre la fe y las obras. Comprendemos de que Dios, por su gracia, salva al pecador solamente por medio de la fe, sin tomar en cuenta sus obras. La salvación es una obra de Dios, donde un muerto, un cadáver, sin la capacidad de obrar, ni ejercer fe, ni merecer nada en absoluto, recibe vida de parte de Dios y luego cree para salvación. Pero también entendemos de que no podemos separar por completo la fe y las obras, porque las obras necesariamente siguen después de la fe. La fe siempre obra. Es decir, que las obras son el resultado y no la razón de nuestra salvación. Si nuestras obras contribuyeran de alguna manera a nuestra salvación, tendríamos por qué jactarnos, por qué gloriarnos. Y Pablo nos dice que es imposible, Efesios 2, ya que la salvación no es por obras, sino un don de Dios para que nadie se gloríe. Dios es el que obra, así que Él es quien lleva toda la gloria. Entonces, juntamente con los reformadores, nosotros afirmamos de que la salvación es sola fide, solamente por medio de la fe. Pero luego estás en casa y escuchas a alguien tocando la puerta, abres la puerta y son 2 testigos de Jehová. Comienzas a evangelizarlos, explicarles de que ellos no pueden ganar su salvación tocando puertas, porque la salvación es solamente por medio de la fe. Y ellos te corrigen y te dicen de que de hecho el único lugar donde esa frase solamente por la fe, el único lugar que esto existe en la Biblia, se encuentra en Santiago 2 y afirma lo contrario. Tal vez, sí, no te diste cuenta antes, un poco sorprendido, vas con tu Biblia a Santiago 2, vayan conmigo, Santiago 2, versículo 24, y lees el versículo. Santiago capítulo 2, versículo 24. Y Santiago 2:24 dice lo siguiente. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y tal vez la fe de algunos se han trastornado un poco después de leer eso. Y obviamente el testigo de Jehová no te da tiempo de leer el contexto, entonces puede ser la causa de frustración, de dudas. ¿Qué hacemos con este versículo? Pareciera una contradicción a la enseñanza paulina. Ya leemos Romanos 3:28 que dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conciliamos estos 2 pasajes? ¿Escogemos el uno o el otro? ¿Minimizamos el uno o el otro? El gran reformador Martín Lutero es lo que él hizo. Él llamó el libro de Santiago una epístola de paja y no le dio mucha importancia. Obviamente era un producto de su época, en su batalla contra el legalismo de la Iglesia Católica Romana. Pero eso no puede ser una opción para el cristiano, porque toda la Escritura es exhalada por Dios y útil para nuestra santificación. Entonces, en esta mañana quisiera estudiar el contexto de Santiago 2. Vamos a estudiar los versículos del 14 al 26. Y mi deseo es de que vean de que esta porción de la Escritura encaja perfectamente con la enseñanza bíblica que la salvación es solamente por medio de la fe, pero es una fe que siempre se evidencia por medio de las obras. Así que si están tomando notas, veremos 2 motivos de poner en práctica nuestra fe. Primero, porque el diario vivir
nos muestra que una fe sin obras no justifica a nadie. Y segundo, porque el Antiguo Testamento también nos muestra que una fe sin obras no justifica a nadie. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a leer Santiago 2, 14 al 26. Así dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, reconocemos de que por nosotros mismos, sin tu ayuda, no tenemos la capacidad ni para entender tu palabra, ni para ponerla en práctica. Así que te rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para comprender este texto y para vivirlo, Señor. Queremos tener un entendimiento correcto de todo lo que tú nos revelas en tu palabra, para que podamos adorarte en una forma que te agrade a ti. Así que te damos gracias por tu Espíritu y también por tu Hijo Jesucristo, quien murió y fue resucitado para nuestra salvación. Y en su nombre oramos. Amén. Entonces, el primer punto desde el versículo 14 es que debes poner en práctica tu fe, porque el diario vivir hace evidente que una fe sin obras no justifica a nadie. Jacobo empieza en el versículo 14. Jacobo es el autor del libro de Santiago, es un poco confuso. A lo largo del tiempo, San Jacobo llegó a escribirse Santiago, por medio de latín y otros idiomas. Entonces, trataré de ser consistente. Cuando me refiero al autor, es Jacobo. Cuando me refiero a la epístola, es Santiago. Nada más para evitar confusión. Jacobo escribe, hermanos míos. Y algunos entienden que Jacobo, acá siendo judío, está hablando, dirigiéndose a sus hermanos en la carne, otros judíos. Y es posible, puede ser. Esta carta se escribe muy temprano, antes que la mayoría de los gentiles entraran en la iglesia. Y cuando vemos el libro de Hechos, Pablo y Pedro también hablan a los judíos como hermanos suyos. Pero en mi opinión, si vemos el contexto, si regresas al versículo 1, Santiago 2:1, él dice ahí, cuando usa la frase también, hermanos míos, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Entonces creo que estamos lidiando con gente que profesa ser cristianos, judíos que confiesan, que profesan que Jesucristo es su Mesías. Y Jacobo les pregunta, y por consecuencia también a nosotros en 2:14, ¿qué provecho hay en decir
que crees en Jesucristo si vives igual, si tu vida no cambia. El argumento es muy parecido al medio hermano de Jacobo, nuestro Señor Jesucristo, quien pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la clave para entender es de que no es que aproveche un poco, sino que carece de valor absoluto, no tiene valor. La respuesta implícita de qué aprovecha al hombre, no aprovecha al hombre, es inútil, ¿no? Así que Jacobo, después de decir de qué aprovecha, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, y la respuesta implícita es no aprovecha, afirma con otra pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y cuando dice podrá la fe salvarle, en griego es un poco más fuerte, se refiere a la fe que no tiene obras, la fe que acaba de mencionar, uno que dice que tiene fe y no tiene obra. Por eso muchas traducciones ponen, ¿podrá esa fe o podrá dicha fe salvarle? Y la respuesta implícita otra vez es no, no puede salvarle, ¿no? La fe que no obra no salva. Entonces, si tú dices tener fe en Jesucristo, pero no tienes ninguna obra, no tienes fe en Jesucristo. Porque la fe que no obra no salva. Y es la enseñanza clara de toda la Escritura, en particular el Nuevo Testamento. Pero de Juan nos dice de que si dices amar a Dios, pero no amas a tus hermanos, eres un mentiroso. Es imposible amar a Dios y no amar a sus hijos. Es imposible creer en Dios y no amar a los hermanos, ¿no? La idea es de que si nos portamos como el diablo es porque Él es nuestro Padre. Entonces, la tesis, el argumento de esta epístola en esta porción, en Santiago 2, es de que si tu supuesta fe no se evidencia por medio de buenas obras, es porque no es la fe que Dios regala a sus hijos, ¿no? Dios cada vez que salva a alguien por medio de la fe, también le regala buenas obras como parte del paquete de la salvación. Pablo es quien nos enseña en Efesios 2 de que la salvación no es por obras, es por fe, es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero continúa. Y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para andar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es imposible que alguien reciba salvación por fe y que no ande en buenas obras, porque cuando Dios salva, también le da las buenas obras, le hace una creación nueva. Entonces cada creyente, aunque es salvado por medio de la fe, fue creado en Cristo para andar en esas buenas obras. Jacobo no nos permite, y el resto de la Biblia tampoco, no nos permite ver la obediencia como algo opcional para el creyente, ¿no? Es un requisito más bien. Entonces, después de explicar su tesis de que la fe genuina, la fe salvífica siempre se evidencia por obras, da una ilustración, una analogía del diario vivir. Dice en el versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Describe un hermano o una hermana en una situación crítica, ¿no? Primero están desnudos. Probablemente se refiere a una persona que tiene su ropa anterior, que era como un vestido largo, pero no tiene su ropa normal, ningún abrigo. Y segundo dice que no tiene nada para comer, su pan diario. Entonces, Jacobo acá no está describiendo a un hermano en una situación económicamente difícil. Describe a un hermano que se ha convertido en un mendigo en la calle, no tiene nada, no tiene ropa, no tiene comida. No tiene ni siquiera $1 para comprar pan, ni mucho menos dinero para comprar un abrigo. Es un hermano que tiene frío, tiene hambre. Y la idea es de que
o sea, es un hermano de la iglesia. No estamos hablando de un mendigo de la calle que no es creyente. No tenemos la misma responsabilidad hacia ellos. Estamos hablando de gente que tú ves todos los domingos acá en la iglesia, y estás ahí manejando y los ves en la calle. Y ya no tiene ropa, ya no tiene comida, está muriendo. Y tú bajas la ventanita y dices, que Dios te bendiga, hermano. Y le dices, que tengas buen día, nos vemos el domingo. ¿Y no le ayudas en nada? Esa persona no es un creyente. Esa persona no puede ser salvo, porque no muestra su salvación en sus obras. Dice allí versículo 16, y alguno de vosotros, o sea, otro creyente, es hipotético, va a hablar en esta sección de un fulano profesante. Un fulano profesante de la congregación que piensa que puede ser salvo sin amar a otros, sin obrar las obras cristianas, sin mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y ese fulano ve a su hermano en la calle y le dice, Dios te bendiga, oro que estés calientito y satisfecho, y se va. No le ayuda. El hermano tiene frío y el fulano no le da abrigo. Tiene hambre, no le da comida. Y Jacobo pregunta, ¿de qué aprovecha su supuesta fe? La respuesta es nada, es inútil, no sirve. Y otra vez, esto no es una enseñanza rara, extraña, esto es la enseñanza de toda la Biblia. Juan nos dice en 1 de Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Respuesta implícita, no mora el amor de Dios en él. Dios no ha derramado su amor en esa persona, porque no lo vemos. Cuando Dios derrama su amor en nosotros, sale de nosotros. Entonces la respuesta acá de Santiago 2:16, ¿de qué aprovecha? No aprovecha. Es inútil. El tipo que esto hace es un impío, un esclavo de su pecado. Así que la conclusión, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muerta, no aporta nada, es inútil. Una fe muerta no salva a nadie. Y eso será aún más claro en el versículo 19, cuando describe este tipo de fe como una fe demoníaca. Pero es un punto importante porque hay los que piensan de que acá Santiago 2 describe a algunos cristianos que tienen una fe productiva y otros cristianos que tienen una fe no productiva. Como que hay creyentes que obedecen a Dios y hay creyentes que no obedecen a Dios. Dos categorías de creyentes, santos y carnales. Pero no es lo que la Biblia enseña. No hay dos tipos de creyentes, hay dos tipos de personas, santos y carnales. Y los santos van al cielo y los carnales van al lugar reservado para el diablo y sus demonios, al lago de fuego. Si uno no tiene obras cristianas es porque no es cristiano. La fe que no obra está muerta y no salva. Y esto es, como dije, la enseñanza clara de toda la Escritura. Pablo dice en Gálatas 5 que lo único que vale es la fe que obra en amor. Es una enseñanza implícita de toda la Escritura. La fe obra en amor. Pero fulano profesante no está de acuerdo. Él piensa que podemos separar por completo la fe y el resultado de la fe, que son las obras. Entonces él dice, versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Es decir, tú puedes tener fe sin obras y yo puedo tener obras sin fe. No hay ninguna conexión entre las dos cosas. Es posible tener el uno sin el otro, es lo que este fulano profesante cree. Cree que él puede tener fe en Jesucristo sin que
las obras fluyen de esa fe. Pero Jacobo argumenta que no. Mitad del versículo 18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras, algo imposible. Entonces dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto como que empieza el punto que va a estar resaltando en toda esta sección, de que la fe y las obras son cosas distintas, pero es imposible separarlas. Las obras siempre se demuestran en la vida de un creyente. Si alguien tiene fe, esa fe se hace evidente por medio de las obras de esa persona, ¿no? Entonces uno dice, yo soy cristiano, Jacobo. Pruébalo, sería su respuesta. Muéstrame que eres salvo. Muéstrame tu fe en lo que haces, en la forma que vives. La única manera que muestras que tienes fe es por medio de lo que haces, ¿no? Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, bien haces, dice. Pero también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Y esto como que es una verdad que debe producir cierto temor en nuestros corazones, de que hay un tipo de fe que no salva. Existe un tipo de fe que no salva. Los demonios creen en Dios y van a terminar en el infierno. Es una fe, la fe de los demonios, que es inútil y está muerta. Es una fe que admite que Dios existe. Una fe que admite que Jesucristo es una persona histórica, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue resucitado. Cree en la sana doctrina. Pero también los demonios creen todo esto. Ellos vieron la muerte de Jesucristo. Ellos presenciaron la resurrección de Jesucristo. Ellos creen de que Dios es trino. Ellos creen en la sana doctrina. Judas conoció muchísima verdad. Eso no es el punto. Admitir la veracidad de las enseñanzas bíblicas no salva a nadie. Dices, oh, pero Josías, yo creo que Dios está aquí con nosotros y muchas... Pero también los demonios creen esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Jacobo nos pregunta, ¿cómo crees en Dios? ¿No? Si crees en Dios como tu Señor, le vas a obedecer, si es tu Señor. Si crees en Dios como tu Salvador, le vas a agradecer, si es de que te ha salvado. Si crees en Dios como tu Padre, le vas a hablar, vas a orar, si es tu Padre. Así que si no le obedeces, si no le agradeces, si no le hablas, es porque la fe que pretendes tener es inútil, está muerta y es demoníaca. Y Jacobo nos dice de que ese tipo de fe te va a guiar a estar con los que tienen esa misma fe, ¿no? Los demonios. ¿Qué motivo? ¿Qué motivo para poner en práctica la fe que Dios nos ha regalado como cristianos? Que nadie piense que es posible ser cristiano y no obedecer a Dios. Que nadie piense que es posible amar a Dios y no amar a sus hermanos. Que nadie piense que es posible tener fe y no tener obras. Jacobo nos exhorta, la fe sin obras te guiará al lugar reservado para los demonios que creen como tú. ¿Sí? Ahora, Jacobo, dirigiéndose a judíos, seguramente algunos de ellos hubieran leído eso, uy, pero ¿esto es una enseñanza de la Escritura? Entonces el segundo punto que Jacobo hace es de que debemos poner en práctica nuestra fe porque también el Antiguo Testamento muestra de que una fe sin obras no justifica a nadie. Empieza allí en el versículo 20 y dice lo siguiente. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, otra vez, este fulano piensa que uno puede creer en Dios sin obedecerle. Y esta vez cuando Jacobo comienza su argumento, insulta a esa persona un poco, ¿no? Le llama un hombre vano.
vano en griego literalmente es vacío. Cuando dices que una persona tiene una cabeza vacía, no es para encomendarlo, es para insultarlo, de que no estás pensando bien. Si piensas que uno puede separar por completo la fe y las obras, es de que algo no está funcionando correctamente dentro de tu cerebro, ¿no? Entonces dice versículo 21, ahora usando el Antiguo Testamento para probar su punto. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y ahí es como que la primera vez que nos chocamos con este texto, porque pareciera una contradicción a lo que nos dice el resto de la Escritura. El resto de la Escritura dice que somos justificados por la fe solamente, no por las obras. Y acá Jacobo nos dice de que Abraham fue justificado por las obras. Y básicamente nos presenta con dos posibles opciones. O podemos decir que es una contradicción y escoger el uno o el otro. O podemos llegar a la conclusión de que la palabra justificado acá y la palabra justificado en Romanos 3 no significa lo mismo, que presentan dos sentidos diferentes. Dices, Josías, no podemos simplemente decir que una palabra significa algo diferente. Pero si sabes algo de cómo es que idiomas funcionan, te das cuenta de que cada palabra presenta varios posibles sentidos. Si tú abres un diccionario, cualquier diccionario, pero ponte que abres la Real Academia Española, buscas cualquier palabra allí, lo que vas a encontrar no es una definición, lo que vas a encontrar es una lista enumerado de posibles sentidos debido a los diferentes contextos en que usamos la palabra. Entonces, si vas en el diccionario y buscas la palabra gracia, vas a encontrar de que sí, en ciertos contextos significa un don inmerecido. Pero también usamos la palabra de manera diferente. Hablamos de que esa persona bailó con mucha gracia. Y no tiene nada que ver con un don inmerecido. Habla de la belleza, de la forma en que bailó. Entonces la pregunta es, cuando vas en el diccionario griego a la palabra traducida justificado, que es dikaiō, ¿qué lista tiene? O sea, ¿cuáles son los posibles sentidos? Y básicamente nos presenta con dos opciones. El de declarar justo, que es la forma en que Pablo normalmente lo usa, y otro sentido, otra opción, que es vindicar. Vindicar delante de los hombres. Entonces, tenemos que ver, bueno, cómo es que la palabra se usa en la Biblia. ¿Es realmente una opción? O sea, puede ser de que en el mundo secular los griegos usaban esas dos opciones, pero en la Biblia siempre significa declarar justo. Entonces, quisiera leer algunas de las veces que la palabra se usa en el Nuevo Testamento para que vayamos pensando en la posibilidad de que Santiago use la palabra en su sentido de vindicar, de que su punto no es de que Abraham fue declarado justo por las obras, sino que la fe de Abraham fue vindicado a la hora de obrar. Entonces, voy a leer, ustedes si quieren anotar las referencias no tienen que buscarlos en este momento. Pero en Mateo 11:19, Cristo, siendo acusado de ser comilón y bebedor de vino, dice lo siguiente: la sabiduría es justificada por sus hijos.